La historia de Watchman Nee, el mártir de Cristo en China. Watchman Nee nació el 4 de noviembre de 1903 en Suatob, en la provincia de Fujian, China. Provenía de una familia cristiana, su abuelo fue el primer pastor chino en esa región. Desde joven recibió formación en escuelas misioneras anglicanas, destacando su paso por la Universidad de la Trinidad en Fuzhou. Pero su vida dio un giro definitivo en febrero de 1919, cuando se convirtió a una fe personal en Jesucristo tras escuchar la predicación de una evangelista metodista llamada Yu Zhitu. Desde entonces, dedicó su vida por completo al estudio de la Biblia, la oración y la predicación. Junto a un pequeño grupo de jóvenes, comenzó a evangelizar en casas, calles y escuelas, con creciente impacto. A los 21 años decidió vivir por fe, sin salario fijo, siguiendo el ejemplo de cristianos como George Muller y Hudson Taylor. Se convirtió en un predicador independiente, enfrentando enfermedades, rechazos y pruebas, pero siempre con firmeza. En 1928 escribió su primer y único libro redactado por él mismo, El hombre espiritual, una profunda obra sobre el camino interior del creyente. Su estudio de la Biblia lo llevó a formar convicciones claras: cada ciudad debía tener una sola iglesia local, se debía celebrar la Cena del Señor semanalmente, los creyentes debían bautizarse tras la conversión, y la segunda venida de Cristo debía anunciarse con urgencia. Aunque algunos lo asociaban con las asambleas de hermanos, Watchman Nee rechazaba toda etiqueta denominacional. Sus congregaciones fueron llamadas la Manada Pequeña, aunque él nunca aprobó ese nombre por fomentar divisiones. En 1933 viajó a Inglaterra y luego a Estados Unidos. En Europa fue bien recibido, aunque notó el sectarismo de algunas iglesias exclusivistas. En Estados Unidos, en cambio, halló una mayor apertura. Regresó a China en 1934 con fuerzas renovadas y ese mismo año, se casó con su compañera de vida, Chan Ping-wei, a quien llamaba Caridad. En 1935 conoció a la misionera Elizabeth Fishbacher, famosa por reuniones de avivamiento con oración en lenguas. Aunque Nee creía en los dones espirituales como la sanidad y las lenguas, advertía sobre el peligro de que ciertas experiencias se volvieran adictivas y emocionales más que espirituales. Bajo su liderazgo, las iglesias locales crecieron por toda China. Usaban los hogares como centros de oración y enseñanza. Se nombraban ancianos en cada congregación y había apóstoles, es decir, obreros enviados a predicar y fundar nuevas iglesias. En 1938 ya había 128 apóstoles a tiempo completo. Ese mismo año volvió a Europa y predicó poderosos mensajes en Escocia, Dinamarca, Noruega, Alemania y Francia. Sus enseñanzas más conocidas fueron La vida cristiana normal y Siéntate, anda, resiste, basadas en Romanos y Efesios. En 1942 fundó unos laboratorios químicos en Shanghái. Las ganancias se usaban para sostener misioneros, publicaciones y alquiler de locales para reuniones. Entre 1923 y 1949 se fundaron más de 700 iglesias locales en China con más de 70.000 creyentes. Watchman Nee creía firmemente que solo razones geográficas podían justificar que hubiera iglesias separadas. Para él, cualquier otra causa, doctrina, dones, raza o líderes, era obra de la carne y motivo de división. Su visión era clara: una iglesia para cada ciudad y unidad del cuerpo de Cristo en la tierra. Con la llegada del régimen comunista en 1949, se volvió un blanco de persecución. Decidió permanecer en Shanghái, aún sabiendo el peligro, por fidelidad a las iglesias y al testimonio del Señor. En 1952 fue arrestado. 4 años después, tras un juicio prolongado, fue condenado a 15 años de prisión, aunque nunca fue liberado. Durante su encarcelamiento, solo su esposa pudo visitarlo en contadas ocasiones. Ella falleció en 1971, dejándolo completamente aislado. No mucho después, el 30 de mayo de 1972, Watchman Nee murió en prisión. Bajo su almohada se encontró un papel escrito con mano temblorosa. Decía: Cristo es el Hijo de Dios, quien murió por la redención de los pecadores y resucitó al tercer día. Esta es la verdad más grande que hay en el universo. Muero a causa de mi fe en Cristo. Estas fueron sus últimas palabras.
Un testimonio de fidelidad, entrega y amor por su Salvador hasta el final. Watchman Nee no dejó una denominación, sino un legado de unidad, santidad y profundo compromiso con la palabra de Dios. Hoy, su vida sigue inspirando a miles de creyentes en todo el mundo. Este contenido es presentado por la Iglesia Evangélica Casa de Oración y Salvación, ubicada en la calle Máximo Carazo número 9, en Madrid. Compartido con el público para edificación, enseñanza y salvación de las almas. Que el Señor bendiga tu vida y escuche cada una de tus oraciones. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33, 3.